Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos ouvindo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial em Ciências da Religião, da Universidade Estadual de Montes Claros, oferece uma discussão com os temas interculturalidade, libertação e alteridade. Nessa noite vamos conhecer um filósofo espanhol chamado Ignacio Ellacuría. Daí o nosso título, Filosofia em Tempos de Pandemia, o pensamento libertário de Ignacio Ellacuría, porque acreditamos que neste momento precisamos de libertação à la Ellacuría. Para falar desse pensador espanhol, que também é um Marte latino-americano, um grande teólogo e militante da libertação, nós convidamos Lorena Zútil. E é com muita honra, com muita alegria que nós a recebemos nessa noite. Olá, Lorena. Que alegria ver-te e bem, querida. Boa noite, Cristina. Buenas noches. Obrigada. Muchas gracias al profesor Rigoberto y a Cristina por y bueno, al programa de la religión y de Brasil que brinda este espacio para conocer a este filósofo español vasco salvadoreño. Vivió la mayor parte de su vida y la entregó en El Salvador. Muchas gracias, ¿no?, por darnos este espacio en tiempos de pandemia, de dolor y a veces de desesperanza. Es bueno conocer a filósofos que nos dan esperanza para seguir adelante. Sim. Lorena, mais uma vez agradeço por aceitar nossa invitação para falar sobre Ellacuría em tempo de pandemia. Ellacuría é uma inspiração. Então, Lorena, te apresentarei primeiro em português, e em seguida o professor Rigoberto te vai apresentar em espanhol. Luego podes empezar sua ponência. ¿Está bem? Muito bem, graças. Lorena Zútil é licenciada e bacharel, doutora em filosofia, tem se dedicado ao ensino e estudo da filosofia política e ética latino-americanas, é professora de filosofia da Universidade de Técnica Frederico Santa Maria, em Valparaíso, Chile. Nesta área, suas produções giram em torno dos pensamentos de Ignacio Ellacuría e Raúl Forné Bittencourt. Com você, professor. Bueno, como nosotros tenemos que jugar con el factor tiempo, nosotros, la profesora habló en portugués y ya casi en español. El único término que yo pienso que podría crear alguna duda es el término de bachiller, que acá en Brasil se sobreentiende en otro sentido. Bachiller es un nivel preuniversitario en el mundo hispánico, y entonces el resto de los títulos coinciden, ahí no hay problema ninguno. Para nosotros es una honra enorme contar con una chilena hablando con nosotros esta noche, una persona súper bienvenida de la tierra de Violeta Parra, de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral. Entonces tenemos unos lazos enormes con Chile querido. Entonces, Lorena, más que bienvenida. Ahora es virtual, en algún momento nos encantaría que estuviera personalmente con nosotros por acá. Y no me extiendo más y le cedo la palabra con mucho placer a la profesora Lorena. Que es sobre todo pensando en estudiantes que no conocen a Ellacuría,
para que puedan tener una introducción de su vida y actos, ¿no? Ignacio Ellacuría Beazcochea fue su nombre completo. Nació el año 1930 en Portugalete, en el País Vasco, comunidad autónoma ubicada en el norte de España. A los 17 años ingresó a la Compañía de Jesús en Loyola y 2 años después viaja a Santa Tecla, en El Salvador, en San Salvador, a proseguir con su formación religiosa. Completó sus estudios de humanidades y estudió filosofía en Quito. En 1955 se licenció en filosofía y en todos esos años se empapó de la sabiduría de gente que encuentra en su camino. Es el padre Elizondo, su maestro de novicio, quien le graba sus primeras impresiones como formador, las que versan sobre sentido común y espiritualidad. Elizondo cambió el plan de vida, distribuyó el tiempo de manera fluida, concentró la atención de los novicios en el desarrollo interior más que en las formas tradicionales exteriores, de las cuales la mortificación física era considerada muy importante. Se mostró disponible para dialogar con los novicios e incluso permitió el juego del frontón y del fútbol sin sotanas, ¿no? Eso lo leemos de las páginas de web de la Compañía de Jesús, de la historia de la compañía y de Ignacio. Estos sencillos pero valiosos gestos provocaron en el joven Ignacio un cariño inmenso, pues fueron sentando las bases en el desarrollo de su fe y de su vida. Luego viajó a Quito, Ecuador, a realizar estudios de 5 años de humanidades y filosofía. Rápidamente se caracterizó como un buen estudiante y sobre todo crítico e insaciable. De sus estudios en Quito, en donde sacó la licenciatura en filosofía en 1955, fue importante haber conocido a su tutor y amigo, el padre Aurelio Espinosa Polit, sacerdote jesuita, de quien aprendió mucho sobre los clásicos, pero sobre todo acerca de la libertad, aquella que hay de las palabras de importantes autores, pero que nos llevan a ir más allá de ellas, a interpretar la realidad de uno mismo y de todos en la historia, en cada contexto. Es así como también aprendió a valorar la vida de los pueblos. Fue este profesor quien lo motivó a recuperar la literatura del Salvador, una vez regresado a aquella comunidad. Agradecido, Ellacuría dedicó un escrito que fue publicado en la ECA, que es la revista de la Universidad Centroamericana de San Salvador, el año 1963, luego de su muerte. En él reconoce su valiosísimo aporte al humanismo y a la cultura y lo homenajea diciendo que de su persona, cito, con toda verdad se puede hablar de la ejemplaridad hispanoamericana. Tempranamente se dedicó al estudio de aquellos conceptos fundamentales de la realidad, abriéndose críticamente a las distintas teorías, pero sobre todo mirando alrededor el contexto histórico y formulando una sola versión de su vida y de la historia. Por ello, es posible ver cómo no tan solo filósofos o grandes pensadores marcaron su pensamiento, sino también gente como el poeta Ángel Martínez, de quien admiró, dice él, su vida hecha poesía. En él vio a un hombre que dedicaba todos sus esfuerzos por encontrar lo que son radicalmente las cosas y, por tanto, vivir de una manera consciente y verdadera, en unidad, escribía el propio Ellacuría, de su comportamiento y sus palabras. En 1950, donde enseña filosofía en el seminario San José de la Montaña y empieza a escribir sus propios artículos en la revista ECA sobre valores y derechos en Ortega y Gasset. Desde 1958 a 1962 prosigue sus estudios de teología en la Universidad de Innsbruck, Austria, en donde nuevamente se caracteriza por su capacidad intelectual y su criticidad constante. Fue allí donde asistió a la cátedra de Karl Rahner, audaz para con la teología de esos tiempos, incorporando la historicidad y el reconocimiento, así como los principios de la teología de la liberación.
Recordemos además que Rahner fue uno de los teólogos más Perdón. ¿Sí? En Innsbruck se ordenó sacerdote en 1961 y al año siguiente hizo sus últimos votos en su pueblo natal. Posteriormente, y hasta 1967, realiza un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que culmina con la tesis titulada La principalidad de la esencia en Xavier Zubiri. A Zubiri le conoció a través de la lectura de sus obras en su estadía en Austria, y apenas le fue posible, solicitó su ayuda como tutor de su tesis doctoral. Zubiri desde el comienzo quedó encantado con su nuevo discípulo, y desde entonces compartieron cada publicación y trabajo intelectual. Es más, nos cuenta Rodolfo Cardenal que fue tal la simpatía intelectual entre ambos que, cito a Cardenal, Xavier Zubiri se acostumbró a discutir con él todas sus ideas y ya no publicó nada ni dio conferencia alguna que antes no hubiera discutido con Ellacuría. Sin embargo, más que eso, comenzó entre ellos una gran amistad. De su maestro heredó la síntesis de lo antiguo y lo moderno, aquello que anhelaba encontrar en los primeros autores a los que dedicó su lectura e interpretaciones. Ya adquirida la base del quehacer filosófico, Zubiri le mostró la necesidad de arriesgar por una fundamentación filosófica a la totalidad de la realidad, abierta a lo inmanente y trascendente como ella misma en su formalidad, ¿no? Conceptos que son muy importantes en la filosofía de Ignacio Ellacuría, ¿no? Y que trabaja sobre todo en Filosofía de la Realidad Histórica, que fue una obra póstuma publicada poco después de su muerte, de la muerte de Ellacuría. Dedicado desde entonces a la profundización de la filosofía zubiriana, viaja todos los años a visitar a su maestro a Madrid para compartir y revisar sus escritos. Es más, tras la muerte de este en 1983, Ellacuría queda como heredero intelectual de toda su obra. En 1967, Ellacuría regresa a El Salvador a trabajar en la Universidad José Simeón Cañas, conocida como la UCA de San Salvador, la Universidad Centroamericana, ¿no? Donde comienza dando clases de filosofía para luego ir ocupando paulatinamente posiciones directivas en el Departamento de Filosofía, en la Revista de Estudios Centroamericanos ECA y en la universidad misma, en la que llegó a ser rector en 1979, además de vicerrector de proyección social. Su talante como líder se mostró en su preocupación por el pueblo salvadoreño, al cual la universidad debía servir a través de su politicidad, enriqueciéndolo universitariamente, estando el saber, al servicio de la sociedad. Sobre esto escribe Ellacuría. Cito un texto de Ignacio Ellacuría que se llama Universidad y Política. En esta sociedad dividida, la opción de la universidad es o debe ser a favor de las mayorías oprimidas y, consecuentemente, en contra de las minorías explotadoras y aún del propio Estado, en cuanto representante de estas minorías y en cuanto instrumento a su servicio. Fin de la cita. De estos años se distinguen dos etapas del pensamiento filosófico ellacuriano, que desde aquí podemos llamar con Antonio González su proyecto de liberación, de filosofía de la liberación. El primero se caracteriza por la idea de armonizar fe y filosofía, o a lo que se ha llamado también su filosofía cristiana, elaborada bajo la influencia de Aristóteles y Santo Tomás, y señalando sobre todo al santo como un intelectual admirable a quien seguir, que luego fue buscando también en Ortega y Gasset, Bergson y Heidegger. No obstante, es en las obras de Zubiri, como indicábamos, donde encuentra el objeto de sus investigaciones, las que irá haciendo dialogar con las teorías de Hegel, Marx y Engels, principalmente de tal modo de obtener un nuevo materialismo en la formulación de un realismo materialista abierto.
El segundo momento se define por la constatación del objeto de la filosofía, que es la historia, y de ella, además, su formulación de un proyecto explícitamente liberador. Es decir, la historia como punto de partida para la filosofía de la liberación, como lugar de imbricación entre realidad e inteligencia, entre hombre y mundo. Idea que luego enriquecerá al reconocer que no es meramente en la historia donde se despliega el objeto filosófico, sino en lo que llamará realidad histórica, que se abre a todas las formas de realidad. En El Salvador mostró Ellacuría su máxima dedicación a los temas de la liberación, pues confirmó que no eran solo escritos de papel, sino respuestas a problemáticas reales de cara a su entorno y a los que eran víctimas de opresión y mayorías, a los pobres, a los que él llamaba mayorías populares, porque eran las mayorías, ¿no? Las mayorías de las personas del Salvador, de Latinoamérica, los empobrecidos, digamos, ¿no? Su trabajo como cabeza de la UCA, entonces, se encaminó a formar profesionales conscientes de la realidad histórica y dedicados a transformarla para su bien. La universidad sería un espacio que se proyectaría afuera de las paredes de la institución. La universidad debía salir e incorporar la realidad del entorno, independiente de la disciplina que allí se estudiara. Ellacuría mostró con el ejemplo la necesidad de conocer a fondo los desafíos de su pueblo, y no dudó en politizar su discurso y enfrentarse con los bandos más radicales del Estado, ya sean estos de derecha o de izquierda. Su análisis crítico conformó cada hecho relevante de la sociedad salvadoreña, como la transformación agraria del año 1976, que dio a luz a un artículo publicado en la revista ECA, titulado "A la orden mi capital", que rebalsó la copa de la paciencia del gobierno en mando y retiró su apoyo económico, y por lo que luego también la universidad recibió 5 bombas colocadas por una organización paramilitar de derechas conocida como Unión Guerrera Blanca. Los 80 fueron tiempos difíciles para El Salvador, y Ellacuría y varios compañeros jesuitas tuvieron que emigrar por precaución tras los atentados de aquellos tiempos. Sin embargo, eso no frenó al intrépido Ignacio, quien siguió elaborando un discurso realista en el que mostraba que la única solución del conflicto era la escucha mutua y el diálogo de los diversos frentes. Sus escritos y preocupaciones académicas en general tuvieron como telón de fondo el momento crítico que se vivía entonces, donde el verdadero enemigo era el capitalismo, quien obligaba a ver a El Salvador como una gran hacienda y a sus ciudadanos como los peones que debían poner sus esfuerzos para el incremento de utilidades de unos pocos terratenientes. Esas imágenes, ¿no?, que siempre mostraba Ellacuría en sus discursos, en la calle, en la televisión, en la radio, donde lo encuentran. Por ello, los esfuerzos debían contribuir a la negación de este Estado, ¿no?, de este Estado del capital y de la competencia. Situarse en el bando contrario, dialogar desde los que sufren, para así hacer de frente al peor enemigo de la sociedad. Ignacio vuelve en abril del 82 y las tensiones y conflictos seguían de manera constante. Sus intervenciones proseguían con más insistencia por el camino de la negociación. Importante fue una mediación que hizo junto a Monseñor Rivera Damas y a su auxiliar Gregorio Rosa en el rescate de la hija del mandatario Duarte, Guadalupe Duarte, en el año 85. Para ello tuvieron que desplazarse por zonas de guerra, alejadas incluso de las fronteras del propio país. Luego de este episodio fue aún más importante su intervención en diferentes discursos y conferencias que daban en la propia UCA, así como en otros escenarios nacionales e internacionales. Estas intervenciones quizá aseguraban un desenlace fatal, como lo comentaba él mismo en algunos ambientes. Sin embargo, no temblaba en proferir lo que era justo y verdadero.
en delatar las atrocidades, pero sobre todo en proponer salidas de encuentro y de paz para transformar aquella sociedad sufrida por la guerra y la pobreza. Lo mataron el 16 de noviembre de 1989, al igual que a los jesuitas Joaquín López y López, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno e Ignacio Martín Baró, y a la señora Elba Julia Ramos, que trabajaba en la comunidad, y a su hija Celina Maricet Ramos. Contra ellos disparó sin piedad un pelotón de las Fuerzas Armadas de la Nación. El Salvador quedó muy herido. En su historia quedan años de oscuridad en los que se calcula perdió la vida aproximadamente el 2% de la población, además de numerosos enfermos y lisiados, mujeres ultrajados, niños huérfanos, niños asesinados. Sin embargo, aquella misma historia le dio la razón a Yacuría, pues el diálogo y la negociación era el único camino para acabar la guerra. El 1 de enero de 1992, en Nueva York, luego de 21 semanas de negociación y 12 años de guerra civil, con un saldo de 75.000 muertos, 80.000 desaparecidos y cerca de 1 millón de exiliados, ambas partes firmaron los acuerdos y compromisos para proceder al establecimiento de la paz en El Salvador. Definieron un plazo desde el 1 de febrero al 3 de octubre de 1992 para cesar todo enfrentamiento armado, crear un ambiente favorable a la aplicación de los acuerdos y las negociaciones que continuaron con la supervisión de la ONU y la OEA, ¿no? Eso se puede leer en Free People, digamos, puedo dejar después el enlace para la explicitación del detalle. Su insistencia en la búsqueda de una civilización más justa le llevó a ser un mártir de la palabra y del encuentro fraterno, pero también de la filosofía, pues llevó a la filosofía su forma más genuina al hacer de su vida una apasionante búsqueda por la verdad de la mano de las mayorías populares. Y cómo no, también yo trabajo en la filosofía, pero es un importante teólogo, ¿no? Antonio González, en uno de sus artículos, analiza el legado de Ignacio Yacuría, su labor filosófica, comparándola con los escritos que realizó Javier Zubiri sobre Sócrates en su obra Naturaleza e Historia de Dios. Zubiri destacaba del antiguo pensador que, cito, su originalidad estaría más bien en haber convertido a la filosofía misma en un estilo de vida humana auténtica, en haber hecho de la teoría un verdadero modo de existencia ética, y cierra la cita, fin de la cita. Y es precisamente aquello lo que debe aproximarnos a la obra de Ignacio, su forma socrática de filosofar y de ser filósofo. E insiste González, cito, Yacuría mostró con su vida, y por qué no decirlo, también con su muerte, que la función de la filosofía no es primeramente una función académica, y mucho menos una función legitimadora de uno u otro poder, sino, al menos como posibilidad, una función liberadora. Y que esta función liberadora no consiste, en primera línea, en la transmisión de una determinada filosofía, de una determinada tradición o de unos determinados conocimientos filosóficos, sino como en una crítica. Por ello es que se ha comenzado con estas palabras, pues más adelante nos insertaremos en parte de su filosofía y no debemos olvidar que fue esta la tarea que más animó sus escritos y que, más allá de academicismos, es una tarea que aún queda inconclusa y que él mismo, como Sócrates, trató de alentar de tal forma de arriesgar su propia vida, situándose del lado de quienes tampoco la tienen, pero que anhelan y luchan desde esa misma negación en revivir su caminar. Cito, de Yacuría, lo esencial es dedicarse filosóficamente a la liberación más integral de nuestros pueblos y de nuestras personas,
La constitución de la filosofía vendrá entonces por añadidura. Aquí también la cruz puede convertirse en vida. Lo esencial entonces, después de su muerte, es dedicarnos filosóficamente a la liberación integral de nuestros pueblos, pues las razones de fondo que llevaron a plantear a Ignacio, por ejemplo, una nueva civilización, él expresa en uno de sus textos y sueña con la civilización de la pobreza, que llamaba así, que se enfrentan a nuevos desafíos globales como los que estamos viviendo ahora con la pandemia COVID-19. Vivir como otros que no reconocen entre ricos, virus como otros que no reconocen entre ricos y pobres, pero que siempre encuentran mejor lugar para habitar y destruir en los sectores más pobres de nuestras sociedades, pues en estos lugares hay menos recursos para esperar, contener y confrontar las consecuencias de la epidemia. Asimismo, los cuerpos empobrecidos albergan enfermedades de base que hacen más fácil la propagación de la pandemia. Estas consecuencias siguen siendo responsabilidad, como acusó Ellacuría en los años 80, del mundo de la empresa y del lucro, que hoy, como él, se siguen esforzando por defender solo a las minorías. Pero ya no es solo tiempo de crítica, sino tiempo de radicalidad. Esta radicalidad que a Ellacuría le quitó la vida vale la pena, pues vale la pena seguir luchando por mostrar las serias injusticias que hoy más evidentemente matan a las mayorías que menos tienen. La radicalidad desde la filosofía, desde esta filosofía, es una lucha por la defensa de la dupla pensar y hacer, que va siendo del objeto de la filosofía una constante dedicación por la libertad, la justicia y la paz, a través de una praxis histórica transformadora. Como nos indica un filósofo salvadoreño, me refiero al profesor Héctor Zamur, esta praxis, cito, busca constituirse también en una propuesta válida para hacer una filosofía liberadora en otras regiones del planeta, por cuanto comporta las tesis de la historicidad de toda filosofía como momento de la praxis histórica y la posibilidad y necesidad de asumir la liberación en la propia realidad histórica, de acuerdo a sus propias peculiaridades y problemáticas. Incluso la exigencia de construir una filosofía de la liberación que colabore en la superación de la injusticia estructural que caracteriza el actual orden mundial no es el fin de la filosofía, sino un momento de su historicidad, exigida por la situación catastrófica en la que se encuentra la humanidad, expresada en la existencia de mayorías populares y de pueblos oprimidos, pero en otra altura procesual de la realidad histórica, donde no haya injusticia estructural, necesariamente deberá emerger otro tipo de filosofía liberadora, menos centrada en esa problemática y más preocupada en la resolución de otros problemas y, por tanto, exigida a insertarse en otros tipos de praxis liberadoras, con otras modalidades y con metas distintas y con otros sujetos de la liberación. De ahí que no pueda haber una única filosofía de la liberación, sino que pueda haber varias, según las diversas situaciones y según las distintas épocas que pueden configurarse en el proceso histórico. En cada caso se tratará de reflexionar filosóficamente, de hacer filosofía en su nivel formal desde la propia realidad histórica, buscando introducir en esa reflexión los graves problemas que afectan a la mayoría de los seres humanos con el fin de contribuir a una praxis histórica de liberación. Fin de la cita. En este escenario es donde vuelve a tomar fuerza la filosofía de Ignacio Ellacuría, pues en él reconocemos la profundidad y especificidad de esta disciplina, si se inserta en la realidad misma, en su generosa amplitud, y considera la máxima potencialidad de los distintos saberes que hoy participan en el diálogo contemporáneo, aunque no apelando a ellos, sino justificándose por sí misma. Ellacuría nos presenta una filosofía
que estaría a la altura de nuestros tiempos, al ser elemento clave de una praxis dedicada a la liberación. En este propósito, la filosofía de Ignacio Ellacuría sería una filosofía de liberación, pero tal como él pensaba, ya no una filosofía de la liberación que se esmere o fundamente en la recuperación de una identidad perdida del pueblo latinoamericano, pues luego del encubrimiento de América, como tampoco una filosofía con poco compromiso hacia una praxis política de liberación o que apele a una forma de vida no universalizable. La filosofía de la liberación de Ellacuría consiste en mostrar, cito, la prioridad de los derechos humanos más directamente relacionados con la supervivencia de la especie humana y cuya amenaza define precisamente la situación de los pobres. Era una cita de Antonio González. Los pobres definen cuantitativa y cualitativamente la realidad histórica de los pueblos. Y por ello, esta filosofía de la liberación debe ser pensada desde y para estas mayorías populares. Desde aquí, podríamos decir que la filosofía de Ignacio es una filosofía de la esperanza, una filosofía de la liberación, con la que quiso ser riguroso con los conceptos y arguir aquellas ideas que promueven la reconciliación, la justicia, la verdad. En su artículo Filosofía para qué, de 1976, presenta a la filosofía no ya solo como un saber profundo acerca de lo que son las cosas, como habitualmente se entiende, sino también como un ejercicio de comprensión sobre uno mismo y sobre el modo de saber, de filosofar, que es crítico con las ideologías que enmarcan la realidad. Esa verdad le dice al filósofo cómo son las cosas, como a Sócrates, de quien destaca en este texto aquella suma entre técnica del saber, de la definición y el concepto, y vocación de filosofar. Lo presenta como aquella figura del filósofo que se sitúa en la realidad lúcidamente, que no cree a primera todo aquello que pudiera esconder algún tipo de interés, como hacían en su tiempo los sofistas, sus más duros adversarios, que más le interesaba el dominio que el propio saber, lo que confundían con el arte del bien hablar. Y es precisamente aquella acusación y crítica lo que hacía ver a Sócrates como a internet, professor, vamos aguardar um pouquinho. Que se lo demostrara. Bien pudo haber fama y alardeo de aquellas sentencias y con ello ostentar un buen cargo político, pero no perseguía el poder sino verificar que aquel se ejercitara bien. La sabiduría era para Sócrates la herramienta principal que el ser humano debía adiestrar, mas esto no se conseguía gratuitamente, sino con un arduo ejercicio de conocimiento personal. Ahí podemos leer a San Ignacio, ¿no? Ahí muy detrás de, no tan detrás tampoco de Ignacio Ellacuría, ¿no? El conocerse, preguntarse por qué uno hace tal y qué sé yo. A este le seguía el conocimiento de todas las cosas que le permitiría al hombre ser en sí mismo. Esta lección primera de sabiduría es a lo que Sócrates dedicó toda su vida, mostrar que aquel que se tenía por sabio no lo era porque pudiera demostrar dominio de un saber en particular, sino porque pudiera percatarse desde ese mismo saber que no sabía nada. Sin estas dos formas de conocer, el hombre no es hombre ni el ciudadano, estoy citando, el animal político, que diría luego Aristóteles, puede ser ciudadano. Fin de la cita. Hacer. O de otra forma, ser un buen ciudadano era una cuestión vital. Ello comprendía, cito, hacer a la ciudad, ¿no? La morada del hombre. Una vez que se ha puesto en ejercicio el conocimiento de uno mismo y de lo que son las cosas, el ser humano debía entonces conocer el saber político, con lo que perseguía la recta humanización y politización. Encontrar el papel que uno debía desempeñar en la polis era vital,
mas era crítico al momento de enfrentarse con quienes ostentaban altos cargos en la sociedad política, aunque ello le significara graves problemas. Estos problemas al fin le costaron la vida misma, pues no estuvo dispuesto a pactar con lo que ellos le pedían a cambio. Dejaba de Atenas y dejaba de filosofar. Estas eran dos cosas que él no abandonaría, pues filosofar era su vida. Se hacía en la ciudad, en su ciudad. Este hacer tenía además una técnica precisa, buscar en todo la definición del concepto, así como la inducción de la dialéctica, no rehuyendo el trabajo intelectual. Para Ellacuría, llevar una vida filosófica como la de Sócrates era un ideal a alcanzar. Por ello es que no duda de presentarlo, cito, a quienes se ven obligados a dar filosofía sin saber bien por qué y para qué. Fin de la cita. Pues aquellas preguntas resuelven la vida, ou mais bien, que ser en la vida. Bom, gente, a internet caiu, mas penso que retorna rápido. Eu vou novamente enviar o link para a professora. Ela deve estar tentando entrar. Para quem chegou agora, estamos apresentando Filosofia em Tempos de Pandemia, do pensamento libertário de Ignacio Ellacuría, que é um teólogo e filósofo da libertação espanhol, mas que se tornou um mártir latino-americano a partir do momento em que se envolveu na luta pelos direitos do povo salvadorenho. Ignacio foi assassinado e, a partir do assassinato dele, juntamente com outras pessoas, em El Salvador, iniciou-se, então, uma discussão para a paz, para o diálogo. E, dessa forma, esse pensador, esse teólogo, né, e filósofo, acabou se tornando conhecido não apenas pelo seu martírio, né, não apenas por ser um mártir, mas por pregar e por sistematizar, melhor dizendo, sistematizar um pensamento onde, para ele, a saída dos conflitos e uma mudança, uma transformação na estrutura da sociedade moderna, capitalista, seria a contemplação para aqueles que ele chamava de maiorias populares, que são os pobres. Mas, para ele, tudo isso a partir do diálogo, do uso da palavra e consequentemente, para ele, o uso da filosofia, uma filosofia que não ficasse apenas no campo da especulação, mas, sobretudo, uma filosofia que se utilizasse, né, dos seus, vamos assim dizer, da sua competência para o diálogo. Eu vou tentar aqui uma conexão com a professora novamente, para que ela termine, falta tão pouco, e assim ela retornar. Vamos ver. Professor Rigoberto, quer falar alguma coisa? Sí, la filosofía es importantísima en la vida. Recientemente yo me encontré con Patrus Ananías, un representante legítimo del norte minero, y le decía: usted es culpado de que yo esté acá en Brasil durante tanto tiempo, específicamente en Montes Claros. Y él me decía: ¿por qué? Yo le dije: porque cuando él era concejal, o sea, él era mediador en Belo Horizonte, él consiguió establecer una ley que celebra todo el día 24 de marzo de cada año la celebración de la unidad de los pueblos latinoamericanos, y justamente él escogió esa fecha por un momento muy triste. Ahí en Salvador también fue asesinado
profiriendo una misa, un padre católico, Oscar Arnulfo Romero. O sea que el ambiente en toda Centroamérica fue brutal. Y mientras ella hablaba ahora, me sentí así, hasta con un poquito de miedo y temblando. ¿Será que nuestra realidad actual no tiene muchos rasgos, no tiene muchas características de esos momentos? Ese enfrentamento aí, será que essa filosofia tem muita atualidade? Essa filosofia é muito valedeira, eu acho muito corajoso e muito valente por parte da professora Cristina levantar em el ámbito acadêmico esses pontos, né? E trazer uma pessoa com outra óptica que não é centro-americana, justamente é austral, não? Do sul de Chile, para que ustedes vean cómo esas cosas son tan universales. A veces por tenerlas tan perto, tan próxima, no sabemos enseñar. Cuando la vemos en la distancia, nos podemos establecer ponches, ¿no? No saberes. Y en eso la profesora Cristina está siendo magistral. Tengo que reconocer eso públicamente. Porque Chico Buarque compuso así muchas de esas músicas. Yo, con la muerte de un compositor famosísimo brasileño, con coronavirus hace unos 15 días aproximadamente, conocí muchas músicas de la época de la dictadura militar que fueron compuestas así, con doble fondo, ¿no? Y creo que tenemos a Lorena de vuelta, Lorena. Y estamos debatiendo aquí y ampliando. Leía y no sabía que no estaba. Sí, más hace parte la tecnología, las fallas tecnológicas, ¿sí? Todavía somos más perfectos. No sé si escucharon. Llegó Lorena, ¿escuchas? Sí, escucho bien. Bien, Sí. Llegó Lorena hasta, te voy a decir, para Ayacuría llevar una vida filosófica como la de Sócrates era un ideal. ¿Hola? A pensar. ¿Escucharon? Por ello es que no dudan presentarlo a quienes se ven obligados a dar filosofía sin saber por qué y para qué. Más o menos por esa parte, dice. Que la filosofía no se debe hacer para defender posiciones ni las bases culturales de una sociedad, que no es una técnica de pura erudición, cuestión de hombres y mujeres los más inteligentes, y decir hacer de la filosofía se resuelven filosofando, con el mismo filosofar. Ello no quiere indicar que solo puedan entender su significado algunos pocos sabios, sino que esto es de todos los seres humanos. Todos ellos pueden realizar si se les muestra que ya no tan solo en las situaciones límites de la existencia, como pensaba Karl Jasper, es que uno se acerca a la verdad, sino en la búsqueda cotidiana de los hechos concretos que van formando a la persona, tomando conciencia de lo que es ella y al pueblo, en conciencia de la libertad de sus habitantes. Es así como la filosofía tiene una dimensión liberadora que responde a su carácter propio de ultimidad. Dimensión liberadora que responde al propio significado de filosofía y no ya solo al de ética y política como lo consideraba Sócrates. De hecho, para el filósofo salvadoreño Héctor Samur, es esta la diferencia entre Sócrates y Ellacuría, pues para este último el asunto de la liberación nace de la propia filosofía, entendida desde una triple división de saber, dirección y acontecimiento, ¿no? Eso también se explica en sus escritos sobre filosofía y política, función de la filosofía, liberadora de la filosofía. Como de esta, también nace la realización novedosa de nuevos procesos históricos. Filosofía, entonces, podríamos decir, leyendo a Ellacuría, para la libertad, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias por essa charla tão rica, com temas que instigam perguntas. Lleva a nosotras a
reflexionar sobre o mundo contemporâneo, o mundo actual, nosso mundo, não? Tenho uma pergunta para ti, pero uma conversação. Pero nesse apartado, a gente pode falar contigo, sim? Sí, claro. Então, gente, quem conseguiu assistir, apesar, né, do problema com a internet, é um momento que a gente tem de conversar com a Lorena, tá? Então, estamos aí abertos para perguntas, tá? Para perguntas, comentários. Será um prazer que todos possam participar conosco, está bem? Muy bien. Bueno, mientras la gente piensa, Lorena, puedes aclarar-me algo. Ella Curia era um ativista social em El Salvador, um crítico da desigualdade social. Para mim também um crítico da filosofia ocidental, também da ciência ocidental, do sistema mundial moderno, o capitalismo. Sua filosofia da liberação, creio, é uma epistemologia marginal. E seu pensamento sugiere a interculturalidade e alteridade. É possível, Lorena, pensar em la interculturalidade como uma característica do pensamento de Yacuría? Sí, yo creo, a ver, la interculturalidad propiamente tal coincide un poco, ¿no?, con el nacimiento de la interculturalidad, con los periodos de muerte y de ocupación territorial, ¿cierto?, y de acción social de Yacuría. Por lo tanto, no lo vemos participando de estos primeros encuentros, aunque sí, por ejemplo, entrevistáramos a Raúl Fornet Betancur, él nos va a decir que pues lo conoció muy bien, por supuesto, y conoce muy bien su filosofía, que Yacuría, si no lo hubieran matado, claramente hubiera participado de estos encuentros interculturales que toman fuerza en los años 90, sobre todo. Ahora bien, uno cuando lee a Raúl Fornet Betancur puede encontrar cuestiones muy eyacurianas, como por ejemplo el concepto de praxis histórica de Yacuría está muy presente como, creo yo, ¿no?, como motor de la interculturalidad, porque se podría... Traduzir pouquinho, não? Sim. Enquanto conectá-la aqui novamente. No, ella estaba justamente resaltando que si no estuviese muerto, es como que quedó inconclusa una etapa de su desenvolvimiento, ¿no? Que él con certeza estaría participando en ese proceso de interculturalidad, ¿no? Que tienen filósofos más actuales. Se me corta. Lorena te está escondiendo. Me escucharon, no sé si me escucharon. Yo hablo y se corta. No, me están bloqueando. Sí, no, estamos aprovechando para traducir esa última parte que tú habías explicado, de que si Yacuría no hubiese sido truncada su vida, con seguridad sería una persona que hubiera desarrollado, participado en ese pensamiento intercultural a nivel mundial. Porque nosotros tenemos que ir a las raíces siempre. Recuerden que en España, el País Vasco es aguerrido, y es un lugar muy desarrollado y que tuvo unas influencias enormes, porque mientras España en gran parte permaneció de espalda, permaneció de costas a desenvolvimiento europeo, el País Vasco está justamente en la frontera, ¿sí? Tiene cultura vasca del lado francés y tiene cultura vasca en el territorio español. Entonces ellos se consideran adelantadísimos y lo son, ¿sí? Entonces esas ideas permean el desenvolvimiento de esas personas nativas de ahí. Él nació en el País Vasco, se crió en el País Vasco,
Recuérdense que se cuentan las teorías de Vygotsky, todos otros, Piaget, que hemos estudiado. Los primeros años son determinantes en la formación de las personalidades y del futuro de las personas. Él lo pasó en su País Vasco, ¿no? Y los etajes son tremendos, ¿no? Así como él lo fue también. Sí, debo... sí, ahora, a propósito de lo que comenta, es muy importante esos primeros años de Ignacio, porque a todos nos marca nuestro lugar de nacimiento, como bien dice el profesor Rigoberto. Pero hay que decir con todo lo rico que era el País Vasco, es el País Vasco en comparación al resto de España, que Ignacio nació en el margen izquierdo de la ría, en un lugar que se llama Portugalete, que se caracterizó por ser un pueblo donde vivía principalmente gente obrera, trabajadores de las fábricas. Estoy pensando a principios del siglo XX. Ignacio Ellacuría nació en el año 1930. Y ese mismo año, por ejemplo, ahí mismo, en los bares de Portugalete, nació el Partido Comunista, ¿no? El mismo año 1930, que tuvo mucha participación a nivel español. Era de los sindicatos de una de las fábricas importantes de la zona. No digo con esto que él haya tenido tendencia, pero él nació en un lugar también con mucha tensión política y mucha participación política, en una familia donde, si bien su padre era médico, tuvo muchos hermanos y vivió, digamos, en un pueblo muy sencillo, donde se lo pasaba en la calle, pero también, bueno, creció como un joven muy, muy bueno para estudiar, un poco parco incluso, ¿no? Un poco parco serio, ¿no? No sé si quieres traducir, ¿sigo? Sí. No, es un pueblo que sería como una ciudad interior aquí, ¿no? Sería un Montesclaro de 30 años atrás, ¿no? Bueno, claro. Y si eso que aquí no termina, se conserva mucho la centralidad de esa vida ainda de ciudades pequeñas, ¿no? De povos con sus tradiciones muy fuertes, ¿no? Y con la diferencia de la existencia de esos movimientos obreros que no son tan fuertes aquí, por un problema circunstancial, ¿no? Aquí la vida es más agraria, ¿no? Más, el desenvolvimiento aquí es más rupestre, ¿no? Las economías de aquí dependieron anteriormente no tanto de la industria, como solo en algunas décadas del siglo pasado, las últimas décadas, ¿no? Los años 90 por ahí, que feneceo también, no sobrevivió el espíritu industrial, ¿no? Tan es así que actualmente en Montes Claros, si vienes acá, te vas a conocer un polo universitario potentísimo, que es lo que sustenta, entre ellos la universidad cumbre de aquí, es la Universidad de Montes Claros, ¿no? Y entre eso, un departamento visionarísimo como el que comanda la profesora Cristina, ¿no? Una línea de estudio muy adelante, de pensamiento estándar de la región, ¿no? Porque predomina mucho los estudios en facultades particulares, donde se estudian cosas específicas, ¿no? De la medicina, de las matemáticas, de las químicas, más el pensamiento filosófico, las discusiones aquí con relación a la interculturalidad, a la religiosidad, y eso se da en los cursos de letras, ¿no? Y con esa figura fantástica que es la Cristina, que está ahí, una luchadora, está anclada en Portugaleto, aquí en medio del norte de y en un sábado, yo le decía que Lorena, yo le explicaba que me daba un miedo cuando tú estabas leyendo tu texto, porque me estaba, como decir, cualquier coincidencia, cualquier parecido es pura coincidencia. Sí. En el momento sí. Es pura coincidencia, ¿no? Porque... Bueno, Lorena, una cosa que llama la atención en Ellacuría é que buscava uma civilização mais justa, por la palavra, também fraternidade.
pero también trató de convertir la filosofía en una forma de vida, en un estilo de vida ao elegir a los pobres. ¿Crees que Ellacuría logró conciliar la filosofía y la teología? ¿O era más teólogo que filósofo, más filósofo que teólogo? Essa é uma preocupação que é muito presente em Brasil, né? Se um filósofo pode ser teólogo, ou se um teólogo pode ser filósofo. ¿Cómo es eso? Yo creo que es un error que yo misma cometí en alguna ocasión, ¿no? Separar la filosofía de la teología de Ignacio Ellacuría, porque son una misma cosa. Él lo que dijo para la filosofía lo decía también para la teología y viceversa. Uno, por eso les decía adelante, no sé si se me escuchó, pero cuando yo estaba leyendo lo que Ellacuría pensaba de Sócrates y de esa sentencia, ¿no? Del conócete a ti mismo, yo les decía como San Ignacio, porque no nos tenemos que olvidar que Ignacio Ellacuría fue desde muy pequeña edad, perteneció a la Compañía de Jesús, fue jesuita, y en esos tiempos, además, digamos, no tan solo conocedor, ¿cierto?, de la importancia del conocerse a sí mismo, tan típico ignaciano, de estos caminos de búsqueda interior y personal para poder acercarse desde un yo, digamos, podríamos decir, más consciente hacia la sociedad y hacia la realidad. También estaba en todos estos años, cuando estudiaba con Rahner, estaba el Concilio Vaticano II pegando muy fuertemente en Latinoamérica, y él yendo y viniendo, ¿no? De Europa, América Latina, iba, venía, y además porque él era un sacerdote en todo momento, un sacerdote primeramente que daba su vida vocacionalmente al seguimiento de Jesús de Nazaret. Y digo Jesús de Nazaret porque es de una teología, podríamos decir, de una teología encarnada en un pueblo como ese Jesús histórico, ¿no? Al que hace referencia en los textos teologales y que escribe también y destaca mucho el teólogo John Sobrino. O sea, teólogos importantes de la liberación son muy amigos de Ellacuría, crecen y crecen juntos, viven juntos, pienso sobre todo en John Sobrino, y los otros, por supuesto, mártires de la UCA, ¿no? Todos teólogos, aunque unos psicólogos, etc. Pero son todos teólogos de formación inicial y también de formación de posgrado en muchos casos. Tenemos que, por ejemplo, saber que para ser sacerdote, los sacerdotes tienen que estudiar teología, ¿no? Para llegar a ser sacerdote. Y además, Ellacuría, bueno, lo que quiero decir es que no separaba las cosas, que es un error hacerlo al estudiar su filosofía, y que en ese marco de vida que él le toca vivir como profesor, como filósofo que escribe y que es muy destacado filosóficamente desde un uso de la fenomenología y de la metafísica, ¿cierto? Y desde el materialismo, etcétera, de las lecturas de Hegel, de idealismo, ¿cierto? Y de materialismo marxista o marxiano, ¿cierto? Podríamos decir fue un muy buen filósofo. También él fue un muy buen sacerdote que acompañaba a su pueblo, y que un muy buen profesor, un muy buen profeta, tiene unos textos teologales impresionantes donde uno puede ver, ese objeto histórico es el objeto que enseña aquí y allá, digamos, ¿no? El objeto que yo les decía delante cuando Cristina me preguntaba por la interculturalidad. El objeto de la filosofía, en el fondo, ¿no? Que él escribe la realidad histórica que lo comprende todo, no hay, es una realidad que abarca muchas realidades, ¿no? Y que podríamos decir, siguiendo sobre todo una idea de Antonio González, su motor
es la praxis histórica que va haciendo ese juego constante, como un gerundio, ¿cierto?, de teoría y praxis que confronta la realidad, ¿no? Y la va haciendo, permitiendo ser lo que es. Una cuestión media ahí filosófica que uno, bueno, necesitaríamos más horas para explicar estos conceptos, ¿no? Pero que Raúl Fornet Betancourt, por ejemplo, explica de una manera muy interesante como motor de la interculturalidad. Este motor que es capaz de atravesar realidades distintas, ¿cierto? Y conflictos actuales para avanzar con él reconociéndolos, ¿no? El tema del reconocimiento. Reconociéndolos como parte de una sola realidad histórica que es rica porque es diversa y abierta, ¿no? Es muy interesante el concepto de apertura en Ellacuría, y es que no hay una definición que lo cierra todo, que lo define y va a ser así para siempre, sino que es abierta a lo que pueda pasar. Y por eso es que él dice, es necesario que seamos conscientes de lo que nos está pasando, que conozcamos nuestra realidad, porque podemos transformarla y virarla hacia otra dirección. Hoy día es el capitalismo, y hoy día nos están diciendo compite solo, ¿no? Hoy día hay una realidad individualista que se nos impone, pero esa no es la realidad, eso no es natural, es histórico. Y podemos escribir una nueva historia si es que tomamos conciencia y sabemos, nos conocemos y sabemos y conocemos nuestra realidad, identificamos las causas y no las naturalizamos, sino que logramos comprender que es una situación que hoy día nos afecta, pero que probablemente mañana no. Pero para eso tenemos que saber, conocerla, ser atrevidos, ¿cierto? Denunciar como lo hizo él, ¿no? Algunos lo hacen mucho y se meten, no sé si allá se entiende el concepto, en la pata del caballo, se dice acá, ¿no? Se meten en problemas y terminan, quiero decir, se meten en los bolsillos los intereses de estas minorías, ¿cierto? Y terminan al final reprimidos, oprimidos, muertos, asesinados, como pasó con Jesús de Nazaret, como pasó con Ellacuría, como pasó con Sócrates, ¿no? Y como ha pasado con tantos mártires que tenemos en nuestros países, y que siguen peleando y siguen pasándolo muy mal por alzar la voz y por defender la justicia, ¿no? Lo que es verdadero. A mí no lo trabajé en este texto porque era más básico, pero hay un concepto que me gusta mucho repetirle a mis estudiantes de Ignacio Ellacuría, que es el concepto de desideologización. Ellacuría tiene problema con las ideologías. Es más, otro filósofo. ¿Sí? Ahí volví. Decía que Ellacuría no tiene problema con las ideologías. Es más, el que no se puede no tenerlas, ¿no? Todos tenemos ideologías que nos enmarcan, qué sé yo. Pero cuando esas ideologias se desconocen, es porque han sido naturalizadas. Mas, pelo que eu entendi, professor, o que Lorena está dizendo é que Ellacuría não separava teologia de filosofia, né? Teologia e filosofia eram uma coisa só. E havia, assim como alguns autores comparavam, né, a vida de Sócrates com a vida de Jesus. Eu não sei se estou... Somente me parece que ela está voltando. Volta, Lorena. Olá, desculpe. Olá. A internet no Chile está pior do que no Brasil. Les decía que... Eu só estava tentando dizer mais ou menos, né, para as pessoas sobre essa coisa do Ellacuría não separar a filosofia de teologia,
de ver um pouco, de talvez uma comparação entre a vida de Jesus, Sócrates, o fato dele fazer, né, da filosofia um estilo de vida, assim como Sócrates fez, né? Para muitos é um perigo, mas o que me parece que para a filosofia intercultural não é. Para a filosofia intercultural parece ser uma coisa crucial, né? Não há separação entre fé e razão, não há separação entre filosofia e teologia, será? Que poderemos dizer assim. Professor Rigoberto, quer, em português, nos ajudar aí? Sim, não, que não há uma fronteira, não, entre, para ele, os conceitos que eram valedeiros, não, para a filosofia eram os mesmos que ele utilizava na religião. ¿Sí? Aqui há algumas separações, sabe, Lorena? Aqui, por exemplo, na cidade, eu tinha sido professor já em vários seminários. Os seminários são um pouco fechados, em alguma medida, e, em contrapartida, os estudos filosóficos, os estudos religiosos que eles efetuam em seus seminários, que às vezes são de alto nível, eles não são reconhecidos pelo Ministério da Educação. É uma grande contradição, sabe? Aqui em Montes Claros há 2 ou 3 seminários católicos assim, e acontece isso, os católicos ou esses representantes religiosos, eles têm que ir a estudar filosofia ou ciência da religião, que ainda bem que caem em boas mãos, como a professora Cristina e os professores da Unimontes, não? Que já tem Eiber, a professora Juliana também, que estão aqui. Eu vi por aí, está o professor Cássio também, que é uma pessoa super interessante da Unimontes, não? Um pilar grande nesses temas. A mim me chamou muito a atenção uma coisa importantíssima e que tem uma atualidade enorme, que é a capacidade de diálogo da filosofia Segue aí, professor. Como ele estabeleceu pontes. Não sou a única. Entre as duas partes, não? Ele mediou, não? Entre a guerrilha que tinha sequestrada, deve haber sido el frente de Farabundo Martí, ¿no? Tenía secuestrada la hija del presidente. Y como él medió, y él, a pesar de haber sido víctima de la intolerancia, él dejó como un legado de vida que tiene que haber diálogo, que tiene que haber respeto de posiciones contrarias. Y es lo que tú hablabas de la supraideología, ¿no? De él sobreponerse, su pensamiento se sobrepuso a los sectarismos ideológicos. Él se opuso a la radicalidad de algunos sectores de izquierda y se oponía resueltamente y fue víctima de eso, de la intolerancia de los sectores de derecha, que llegaron a ser extremadamente agresivos y llegaron a ser milicianos y asesinos, ¿sí? Por eso es que yo te decía que acá en Brasil hay una situación que se emparenta en muchas circunstâncias, não? Bom, gente, nós estamos com essa dificuldade com a internet da Lorena, mas se alguém quiser fazer algum tipo de questionamento... Sim, Cristina, eu estive acompanhando aqui um pouquinho, havia algumas pessoas, aí eu mandei um recadito que a senhora tem os textos tanto em língua portuguesa como em espanhola, porque tem alguns que estavam reclamando que não tinha como uma lenda ou algo assim. Tá, mas o texto em português, professor, está no link embaixo da nossa... Está no link embaixo aí da tela do YouTube. Gente, alguém quer participar? Sim, alguma pergunta? Fazer alguma pergunta? Weasley, Ilma... Só nós ficamos falando. Thalita, quem mais? Professor José Maria, que é professor de filosofia.
Eiberly também, professor de filosofia. Se vocês quiserem colocar alguma questão para a Lorena, tá? Antes da gente encerrar, permanecer até agora, né? Tiago, José Maria, professor José Maria, professor Eiberly, professora Juliana, Letícia, que também é uma pessoa que se interessa muito pelas teorias, né, latino-americanas, professor Cássio, Tim, muito obrigada, gente, por estarem aqui. Vamos ver se... Professor Rigoberto, nós vamos nos despedir, Sim, tá bem? Tudo bem. Eu quero agradecer ao PET, aos alunos, né, que trabalham no PET, pela dedicação a essa live. A intenção é trazer uma perspectiva, né, diferente da filosofia, das teorias, uma perspectiva marginal, uma perspectiva latino-americana, né? Penso que a América Latina, nós devemos continuar insistindo em mostrar que produzimos, sim, conhecimento, que o que produzimos pode ser aproveitado, pode ser estudado para pensar soluções para a barbárie que se instala, né, que se instalou nessa modernidade, principalmente nesse momento, né, como diz o filósofo Boaventura Santos, em que a linha abissal, né, entre os países ricos e os países pobres, entre os grupos ricos e as maiorias populares, como diria Eyacuria, se instalou de uma forma quase que intransponível, né? É um momento do diálogo, e a filosofia da libertação, a teologia da libertação, assim como a filosofia intercultural, né? Eu acho que a Lorena vai conseguir entrar. Lorena, a gente já está se despedindo. Você quer se despedir? Disculpe, he tenido muchos problemas de conexión. Hoy empezó a llover en Viña del Mar y quizás la lluvia, el viento, algo pasó en las antenas, me imagino. Tengo muy mala señal, pero bueno, muchas gracias por la invitación y por el encuentro de hoy. En otra oportunidad, cuando gusten, nos volvemos a encontrar. Está bem, querida. Lorena, querida, mais uma vez obrigada. Mais uma vez agradeço por ter aceitado nossa invitação, por estar com nós acá, por nos apresentar Ignacio Eyacuria. Gracias. Buenas noches, querida. Obrigada, muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. Gracias, professor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Boa noite a todos. Encerramos por aqui. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.